El canal del Congreso presenta Aquí estamos en la mesa de diálogo, aquí en el canal del Congreso, y hoy estamos en las instalaciones del Senado mismo, del Senado que está en la Avenida Reforma y Insurgentes. Les saludo en nombre de todos quienes hacen posible la emisión. Estamos en el canal del Congreso, en la mesa de diálogo, y les saludo al servidor Javier Solórzano. Bueno, como saben, la mesa de diálogo lo que pretende es hablar, conversar, charlar con los y los legisladores para conocer quiénes son, pero también cómo ven ciertas cosas que son de primera importancia, algunas coyunturales, pero otras sí son de largo aliento. Y hoy de nuevo tenemos la oportunidad de conversar con la senadora Imelda Castro Castro. Ella es vicepresidenta de la mesa directiva del Senado, es de Morena, y seguramente usted la ha visto varias veces en las transmisiones del canal del Congreso y sus participaciones en la propia mesa aquí del Senado. ¿Cómo está, senadora? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Javier. ¿Cómo has estado? Muy bien y de buenas, como Eso está bueno, decimos, viene de buenas. ¿verdad? Oye, ¿qué te inquieta, así con toda esta historia larguísima sinaloense que tienes? ¿Qué te inquieta ahorita, por ejemplo, que platicamos un poquito antes de empezar sobre el tema sinaloense? ¿Qué alcanzas a ver como sinaloense de cepa, como luego dice, no? Sí, pues mira, justamente miraba ahí un meme en las redes sociales ayer, antier, y decía, a ver, si te pidieran que quitaras algo de Sinaloa, ¿qué quitarías? Y yo dije, la violencia. Sí vivimos una crisis ahorita de inseguridad en el estado, que bueno, la verdad implicaría una conversación especial sobre el tema, porque tenemos que ser muy claros. Este es un asunto de larga data, ¿no? Son 80 años de historia narcótica que ha tenido pues, consecuencias diversas para la vida de Sinaloa, del país y del mundo, sí, porque ahí tiene su matria, vamos a decir, pues el cártel, yo digo que el más grande del mundo, ¿no? El mal llamado cártel de Sinaloa. Mal llamado centro de operaciones, diría yo, ¿no? Ahí están los controles de un cártel que está en más de 100 países. Ajá. Entonces tenemos que abordar ese tema con mucha seriedad, con mucha inteligencia, y pensar que la solución a fondo tiene que ver con la entrega de toda una generación al tema en materia económica, cultural, política, educativa, atender las causas estructurales, pero también combatir la impunidad. En fin, ya ves, sí, ya me estoy adentrando. Oye, pero ¿qué recuerdas, por ejemplo, de tu infancia en ese tema? Allá en Mazatlán y en Culiacán. ¿Tú qué recuerdas las pláticas entre ustedes que eran? ¿O un día te diste cuenta de que ahí en donde tú vivías había un problema ajeno a ti, a tu familia, pero ahí estaba el problema? Sí, bueno, yo vengo de la sierra, ¿no? Por cierto, de una parte del centro norte, donde está la parte de Guasave, que está en la costa, pero hacia arriba, Sinaloa, así se llama Sinaloa municipio. Y justamente en esos entonces, en los últimos de los 60s y principios de los 70s, pues vivíamos el tema de la marihuana, de la amapola, ¿no? De ya luego lo que se vino como la Operación Cóndor, claro, toda esa parte. Entonces yo vengo de esa parte serrana, en donde... Oye, no lo tenías nada lejos, ¿eh? No, pero bueno, yo me fui de ahí a los valles, sí, de Guasave, a la parte agrícola, pues apenas tenía 3, 4 años, ¿no? Entonces sí, no tenía conciencia clara, pero pues el estudio de la historia también me ha permitido saber que en ese tiempo que yo nací, viví poquito tiempo, en esa zona pues había ese tipo de vamos a decir, de historia narcótica, ¿no? Sí. Oye, el asunto que tenemos hoy sí tiene tintes de excepcional, ¿no? De lo que pasa en el Estado. Se parece un poco a una guerra que hubo del 2008 al 2010, que tuvo pues una situación muy difícil para la gente,
pues lo vivimos. En esa época estaba Calderón, ¿no? Era el Entonces era el presidente. ¿Quién era el gobernador, eh? El gobernador Estoy era tratando de Aguilar acordar. Padilla, Aguilar, claro, que sí. acaba de fallecer, Acaba, bueno, sí. hace más de un año. Sí. Y sí, se parece un poco, ¿no? Ahorita no puedo decir qué tantas similitudes tiene porque estamos en medio. O sea, tenemos 45 días ya en esa circunstancia y aquella guerra duró, en términos generales, casi 2 años. Sí. Pero creo que la intensidad ahora es mayor. Es mayor. Es mayor. Oye, y en medio de toda esa vida que tenías, ¿qué opción tomaste escolar? ¿Qué estudiaste? Yo estudié ciencia política ¿En la UAS o acá? en la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿En Culiacán? en Los Mochis, En Los porque yo Mochis. vivía en la zona ahí cerca de Guasave, como te Sí. digo. Entonces estudié la licenciatura en ciencia, estudié la preparatoria en la misma UAS y luego me fui a la ciudad de Los Mochis a estudiar ciencia política y después me fui a estudiar una maestría en ciencia política en Zacatecas. Fíjate. Mira. ¿Y te fuiste a vivir a Zacatecas? ¿Qué? ¿3 Pues años? 2 años? el tiempo, bueno, no, estuve un poco más. Me tocó la elección de Amalia García como gobernadora. Sí, Sí. que estaba antes Ricardo Monreal. En Zacatecas, sí, claro. Sí. Sí, no, miento. Era aspirante Amalia García y le cedió el lugar a Ricardo Monreal. Es cierto. Lo que me tocó fue la elección de Ricardo Monreal. De Monreal. Sí. Pero que luego acabó siendo Amalia gobernadora. Enseguida Enseguida. fue. Oye, a la política, ¿cómo vas entrando? O sea, porque una cosa es analizar la política y otra cosa es militar en la política. Bueno, para mí la academia, en términos de lo que es la ciencia política, vino después. Uh-huh. En realidad, lo primero fue la práctica política desde los 16 años. En la secundaria, en la prepa, participé. Eras jefe de grupo y esas cosas que se Sí, echaban a jefa de andar, grupo, consejera técnica, consejera universitaria, líder estudiantil y todo eso, por lo que pasa uno ahí. Y electa, ¿no? O sea, la gente me elegía por voto universal, directo y secreto que había antes en la universidad. Y la parte social de la comunidad, o sea, la vida comunitaria, la lucha por temas de servicios públicos, ¿no? Que el agua estuviera limpia para tomar, cosas de esas, hasta cosas de democracia también, ¿no? Sí. De que la gente eligiera a sus comités, a sus representantes ciudadanos y que no hubiera gente que tuviera cacicazgos y todo eso. ¿Y o la sea, militancia partidista dónde se bueno, ahí yo entré cuando andaba en el movimiento social comunitario y universitario, me enteré de los partidos políticos, ¿no? De lo que era el PMT, Partido Mexicano de los Trabajadores. Tuve ciertas simpatías ahí con algunos líderes, pero nunca me afilié y después entré a una organización que no era partido, sino era una asociación civil que se llamaba Corriente Socialista. Pero al año, es decir, en 1985, se convirtió en partido político, que fue el Partido Patriótico Revolucionario, que luego junto con otros formó el PMS, Partido Mexicano Socialista. Y de ahí PRD y luego Morena. Y luego Morena. Sí. Bueno, el paso de PRD a Morena tiene ya la lógica de la evolución misma del PRD y la evolución misma de lo que fue el movimiento, de lo que es el movimiento, ¿no? Sí, yo de hecho, yo no soy fundadora de Morena, ¿no? Yo me quedé en el PRD como 1 año y medio, 2 años más después de que se funda Morena, porque yo era... ¿Ya estando, perdóname, en la Ciudad de México o estando...? No, allá? siempre allá. Yo, mi contacto con la Ciudad de México fue cuando era consejera nacional del PRD que venía, fui presidenta estatal, también allá y venía, pero mi contacto más cercano con la Ciudad de México, más intenso, fue a partir de ser senadora. De ser senadora. Pero allá hice todo mi formación académica, mi militancia política, mi participación en movimientos sociales, porque Sí. en varios movimientos sociales, o sea, no solo el comunitario en ese momento, sino pues pertenecía a otras organizaciones, como por ejemplo el movimiento del Barzón. Yo fui parte de eso, ¿no? Que también pasaba por Zacatecas. El movimiento del Barzón. Sí, de hecho mi contacto más directo fue en Zacatecas, Claro. ¿no? Porque cuando me fui de aquí a estudiar, pues yo creo que tenía 21 años,
22 años, y lo fuerte del Barzón lo vivía ya en Zacatecas. Oye, a ver, ¿qué tanta diferencia hay entre ser oposición dura, ruda, y ser gobierno duro, rudo? Porque ambas cosas se aplican, ¿eh? Sí, mira, sí hay una gran diferencia, por supuesto, ¿no? Pero creo que siempre el tema de la formación académica, del conocimiento, es muy importante. Yo fui opositora como diputada local en dos ocasiones, sí. Y fui presidenta de un Ganando partido. por elección directa. No, las dos veces el Fue plural. PRD me eligió a mí Sí. como su candidata. Pero sí estuve en varias elecciones directas, pero nunca no ganaba, ¿no? Hasta la senaduría, que fue la primera elección directa que ganamos, ¿no? En el 2018 junto con López Obrador. Y sí hay mucha diferencia porque, bueno, en la oposición, pues uno busca, en mi caso, lo que yo siempre le he llamado, y lo he dicho aquí en tribuna en el Senado, ser una oposición de calidad. Es decir, cuestionar, tener un diagnóstico, no solo estadístico, sino histórico y de circunstancia, de coyuntura, de las problemáticas, de los temas que estés abordando, ¿no? Entonces puede ser una oposición que te digas no a todo, y eso te va debilitando como oposición. En cambio, si haces cuestionamientos en las partes débiles de quien es gobierno, me parece que te va a dar la razón, no solo el tiempo, sino la circunstancia que estás viviendo, y puedes crecer políticamente. Ahora, siendo gobierno, también si hay una agenda, como es el caso, ¿no? Que yo estoy pues convencida, porque tengo casi 40 años en esta lucha, pues entonces la estoy impulsando la agenda con toda convicción, ¿no? Y entonces la diferencia es que ahora tienes que, ganas las elecciones porque tienes los votos, pero también tienes que ganar el debate. Y antes nosotros, cuando estábamos en la oposición, buscábamos ganar el debate, pero solamente ganábamos el debate. Entonces ahora debes de tener la razón, no solo debes de tener los votos, ¿no? ¿Están ganando el debate o están imponiendo una narrativa hoy, Morena? Fíjate que... La mayoría en senadores y diputados. Sí se gana el debate, porque una cosa curiosa, la narrativa ya está abajo, en el pueblo. Entonces lo que haces acá arriba cuando estás en el Senado, con la agenda, con los temas, es como que conectar con el sentimiento y con las necesidades de la gente. Creo que ese es uno de los grandes logros de Morena y que a veces no se ha entendido. Pero como dicen, bueno, son una palabra una frase no está muy buena, pero bueno, es lo que tengo a la mano. Se junta el hambre con la necesidad. No, con las ganas de comer. ¿No? Sí. ¿O cómo es? Sí. Se junta el hambre con las ganas de comer. Sí. Entonces, había en el pueblo un hambre de democracia, un hambre de bienestar, de que hubiera una transformación, y Morena se colocó ahí, sobre todo el liderazgo de López Obrador, que es el que más logró conectar. Entonces, lo que hacemos ahora nosotros es darle continuidad a esa conexión con la gente, pues por eso no se dificulta. No es como antes, que el neoliberalismo sí buscaba desde arriba imponer una narrativa abajo, pero nunca logró penetrar porque no había bienestar de la gente. Entonces yo creo que bueno, por lo menos mi experiencia política va en esa línea. Sí. Ahora, en tu calidad de mujer, ¿fue difícil todo este ascenso a la política, desarrollo de la política? Porque entiendo que sin que hoy vivamos tiempos totalmente diferentes, uno se pregunta, a ver, vienes de un estado con ciertas características como Sinaloa, llegas acá y también no nos hagamos, acá muchas cosas se reproducen en términos del papel, ¿no? De cada uno de hombres, mujeres en la política. De repente los ponen, pues hay que meterlos en la Comisión de Cultura, hombre. No, yo quiero estar en la Junta de Coordinación Política. No. Me contaba mucho Silvia Hernández, ¿te acuerdas de la senadora de Querétaro? Sí. Decía que cada vez que ella decía que quería ser gobernadora, ¿para qué te metes ahí, hombre? Hay mucha corrupción, no te metas, no te ensucies, ¿no? Pues le digo, pues quiero entrar para cambiar eso, decía ella, ¿no? Sí, claro, pues en mi
en mi experiencia, sí, yo recuerdo los primeros años de participación y era la única mujer. O sea, podía haber una reunión de 50 personas y si acaso una compañera aparecía por allá, y un poquito mayor porque era maestra, pero de jóvenes y mujeres no había. Y era la única que estaba ahí. Entonces, pues siempre, bueno, con maestros, ¿no? Era casi todo como era un tema universitario. Y después en la comunidad, puros señores y señoras mayores. Entonces yo participé como joven y como mujer, pues, en ese escenario. Sí, pues mira, yo no me puedo quejar, la verdad, porque por más que busco cosas de discriminación contra mí o en un tema machista, sí, obviamente la carga, la vida machista era el pan de cada día, pero no era un tema que a mí directamente me afectara, pues. Yo seguía para adelante, igual a lo mejor psicológicamente en esos momentos y de joven, muy joven, pues bloqueaba todo eso y seguía para adelante. Ahora, pues mira, en mi caso también entiendo mucho el tema de lo que es poner siempre por delante el proyecto general y no los intereses individuales. De verdad que esa narrativa es algo que muchos sí sentimos y vivimos, pues. Y en mi caso, a ver, yo no puedo decir, hey, yo quiero esto, porque lo merezco. La verdad es que las circunstancias me han estado llevando a ocupar estos cargos en una actitud personal de tranquilidad. Pues. O sea, no peleo por eso, yo no peleo. ¿No? Entonces, en la vicepresidencia, bueno, medio levanté la mano, digamos, para la presidencia del Senado. Ya, pues, mucha gente sabe que en otras ocasiones también, en las otras legislaturas, pero igual, o sea, una vez vino lo de la senadora Sánchez Cordero, que venía de gobernación, pues adelante, ¿no? Y luego después la senadora Ana Lilia Rivera, pues mi aplauso y mi apoyo. Ahora, pues muy bien con Noroña. Sí. O sea, no pasa nada. ¿Cuánto dura la presidencia? Es un año. Sí. Es un año y... Pues a ver qué pasa el año que entra, pues sí, dejémoslo así. Pues uno va tomando experiencia. Yo, por ejemplo, es la segunda vez que soy vicepresidenta y no creas, estoy ahí acompañando al presidente Noroña y atenta al pleno, reuniones de Morena previas, no las dejo, siempre asisto y todo. Y hay muchas cosas nuevas, a pesar de que ya estuve hace 2, 3 años. Oye, ¿qué hace una vicepresidenta? ¿Te ha tocado cuántas ocasiones? ¿2? No, ya 3 o 4. 3 o 4, sí. ¿Qué hace perdón, de vicepresidenta 2. 2, sí, recuerdo. Sí. ¿Qué hace una vicepresidenta? Tomando en cuenta también que hay un presidente ahorita con un poder de atracción muy grande, si quieres por sus declaraciones escandalosas, si quieres por la fuerza, si quieres porque se le acusa que en muchas ocasiones más que presidente parece un militante. ¿Qué hace? Y digo, no es que uno no sea militante, sino la función es otra, es a lo que refiero. Pues mira, ¿qué hace una vicepresidenta? Casi hace lo mismo que el presidente, nomás no dirige la sesión. Sí. O la dirige excepcionalmente. Por ausencia. Y también representa. O sea, acuérdate que la presidencia o la mesa directiva en general es la representación social del Senado de la República. Entonces, pues a veces vas a un evento, el presidente te dice, oye, pues ayúdame, represéntame, en un evento interno del Senado, en un evento afuera. Entonces, aparentemente cuando estás ahí sentada viendo el pleno, siguiendo la agenda, pues es sencillo estar ahí, pero no, porque la atención que tenemos es muy fuerte. Por ejemplo, yo te puedo decir lo que dijo cada senador y senadora en la tribuna, aunque no lo anote, pero sé qué tema trató y cómo lo trató. En cambio, si estoy en el pleno viendo de frente, me salgo para allá y no estoy tan concentrada como senadora en general, pero la vicepresidencia exige pues de un trabajo muy profesional, centrado y de coadyuvancia con quien tiene la presidencia. Sí. A ver, un debate, Imelda, senadora, que yo creo que es un debate que es importante, sobre todo para tratar de entenderlo, para tratar de verlo, es el diálogo, ¿no? ¿Hay diálogo o no hay diálogo? La presidenta ha dicho que no tiene por qué dialogar con la oposición, no ha dicho que lo niega porque está vía la secretaria de Gobernación, Rosa Isela,
pero también, digamos, es un mensaje, ¿no? Yo dialogo con el pueblo de México, pero también la oposición es el pueblo de México, porque son representantes populares que ganaron elecciones o las tienen por los procesos democráticos vía una representatividad plurinominal o cosa parecida. Se acusa mucho de parte de la oposición de que no hay diálogo, o si hay diálogo, nada más hacen como que hablan, como que escuchan, pero no los toman en cuenta. Esto se ha convertido en un tema más allá de que la oposición esté diluida o no. Es un, digamos, lo quiero meter en un principio democrático, un principio de intercomunicación, de pluralidad, de construcción social, etc. Pues mira, es que venimos de una experiencia en donde el famoso diálogo de los presidentes de la República con la oposición era en buena parte hacer pactos, ¿no? Hacer acuerdos, darte órganos autónomos, darte esto, lo otro. Y después de López Obrador viene una etapa distinta. Mira, la oposición tiene su representación en todos los congresos locales, tiene gubernaturas. Por ejemplo, vi por ahí una nota de que la presidenta Claudia Sheinbaum se acaba de reunir con la gobernadora de Guanajuato para ver todos los temas que vienen en los próximos años. Y ella, pues creo que no ha tomado todavía, no ha rendido protesta, ¿no? Y entonces, ese es el diálogo institucional de una presidenta con las y los gobernadores, no solo de Morena, sino de la oposición. Y aquí en el Senado, pues también hay un buen diálogo. Creo yo que debe haber más, me parece, pero pues también vamos empezando y los perfiles obviamente son distintos de los coordinadores, tanto de las anteriores legislaturas como de esta. Entonces tenemos que tener diálogo permanente y en eso estoy totalmente de acuerdo con una expresión que tuvo una vez, creo que Noroña, que dijo eso. Dijo, en los peores momentos de la política no debe jamás suspenderse el diálogo. Porque hasta para la discusión y un debate en tribuna tenemos que ponernos de acuerdo, que tengamos las herramientas de posicionamientos, de a favor, en contra, de, ¿cómo se llaman? Votos particulares, que ahora todo el mundo quiere hablar en los votos particulares, pero hasta para eso, para el uso de las herramientas que tenemos nosotros en el Senado. Entonces, el diálogo está presente de manera institucional, y estamos en nuevos tiempos, ¿no? Yo creo, pero no se ha cancelado. ¿Diálogo para atender o diálogo solo para escuchar o diálogo para qué? Que es también lo que ha estado a debate. Yo creo que para todo, porque a veces el diálogo que solo escucha no es malo. O sea, yo, por ejemplo, como legisladora, yo escucho a mucha gente que opina distinto y me ayuda para ser mejor legisladora. Y creo que la presidenta, en este caso, pues es importante, ¿no? Que tenga un diálogo para escuchar, pero también para decidir, ¿no? Yo creo que estamos en nuevos tiempos. No estoy muy de acuerdo con aquel concepto que se usó mucho de la, ¿cómo se llamaba? De la reconciliación de México, ¿no? Que usó mucho nuestro excoordinador aquí, Ricardo Monreal, porque, bueno, teníamos un presidente que estaba en el 70%, 80%, 60% de aceptación, y creo que en ese sentido, no tanto reconciliación, pero también, ya cuando se iba el presidente López Obrador, él pronunció esa palabra y dijo, bueno, viene una etapa en donde debe haber reconciliación. Bueno, él quizá al final dijo, bueno, pues sí, algo hay de cierto de que debemos ampliar el diálogo. Y creo que en esa etapa estamos, pero bueno, Claudia tiene que apenas 50 días, ¿no? No, menos, hombre, menos, sí. El 1 de octubre. Octubre, lo que va de octubre. 20 días. 20 días. Que han parecido muchos, Parecen muchos porque ha presentado un montón de programas y todo. Oye, a ver, ¿cuál, digamos, esta prisa que hay por todo un conjunto de reformas, ¿cómo lo interpretas que es otro punto a debate? A ver, te lo planteo. Y también tu opinión sobre la propuesta que hizo ayer el senador Adán Augusto respecto al tema de, ahora sí que no hay amparo que valga cuando se habla de los términos de reformas constitucionales o la Constitución. Ese tema para iniciar, y si te parece también hablemos de cómo vas viendo el desarrollo de la reforma al Poder Judicial, que está aprobada, pero que con esto adquiere otra nueva dimensión todavía, ¿no? Sí, bueno, pues la agenda que hoy estamos tratando en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, es en buena parte
la del 5 de febrero, ¿no? Que hubo 20 iniciativas, de las cuales pues eran, creo, 18 constitucionales. Ya debemos de llevar unas 5 o 6, considerando la que acaba de aprobar diputados, que va a pasar al Senado, y luego algunas que ha presentado la presidenta. Creo que ha presentado 4 o 5 nada más. Que tienen que ver con cuestiones de las mujeres. Sí, ¿no? Y también unas en materia electoral, vinculadas a lo del Poder Judicial. Que por cierto, el tribunal ya dio el visto bueno para que el INE continúe, no referente al tema de las suspensiones y eso, sino más bien lo que le corresponde, que es lo electoral, le dio el visto bueno, sigan por ahí, ¿no? Y ustedes tienen el derecho a organizar las elecciones respecto a jueces y magistrados. Sí, claro, porque estamos en otra etapa. Mira, ya no se puede decir incluso ni reforma al Poder Judicial. Se puede decir en términos genéricos, pero ya es una constitución vigente. Es decir, ya tenemos el marco normativo y lo que estamos haciendo es implementarlo, aplicarlo primero con todas las bases para una convocatoria, y ya prácticamente la mayor parte va a estar en manos del INE, que es el proceso de lanzar la convocatoria en los próximos días para las personas que se quieran inscribir. Y en el caso de nosotros como Senado y bueno, los poderes en general, los 3 pues tendrán que integrar los comités de evaluación. Y bueno, también nosotros acabamos ayer de tomar un acuerdo para que quienes ahorita están en el cargo en el Poder Judicial puedan separarse si es que van a participar en el proceso electoral, en fin. Pero buena parte ya está en manos del órgano electoral, que efectivamente ayer creo, resolvió la sala superior. Como dicen, perfiló, ¿no? Perfiló en la sala, en el Tribunal Superior Electoral, y la iniciativa que ayer presentaron nuestros coordinadores en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores, que ya nos sumamos todos los de Morena y todas las senadoras también, es básicamente blindar este tema, porque ya está a nivel de la ley secundaria, de la ley de amparo. Esa, por cierto, no fue controvertida por la Suprema Corte y podía hacerlo, y la dejó pasar, entonces ya es vigente también. ¿Qué se hace? Bueno, lo que ya está en la ley de amparo, subirlo a la Constitución. Es una especie de blindaje, no para ahorita, sino para el futuro. Es básicamente eso. Y por supuesto que, bueno, creo que ahorita a las 10, hoy, en estos días, está realizándose la reunión de las Comisiones Unidas para dictaminar, y vamos a sacarla adelante en estos días. Sí, ahí no hay manera de que ella, digamos, con la mayoría está dada, ¿no? Está dado el asunto, perdón. Sí, de hecho, ya ves que en las últimas votaciones nosotros hemos mantenido los 86 votos en el Senado, y la oposición no ha tenido los 42, sino ha tenido 38, 39, 40. Entonces, pues hay muy buen ambiente para eso, creo. O sea, hay reformas que tú desde allá arriba lo has de medir muy bien, en las cuales hay consenso, pero hay en las cuales de plano no va a haber consenso. A ver, déjame plantearte algo respecto al tema de la desaparición de los institutos autónomos que han anunciado que por lo menos en diciembre esto ya está. Sé que no son todos, sé que es una buena parte de ellos, pero hay mucha inquietud de que el gobierno se vea a sí mismo para evaluarse, como sería el tema tan delicado siempre de una sociedad como es la transparencia, la opacidad, la rendición de cuentas, la protección de datos personales. Es decir, al gobierno le van a pedir información que le puede afectar, y el gobierno fácilmente podría, en términos de su posición, podría el gobierno fácilmente decir, dar largas o decir, esto va a Seguridad Nacional y aguántate 4 o 5 años. A ver, ¿esto cómo lo ves? ¿Cómo podríamos destrabarlo? Mira, yo creo que, yo estoy percibiendo, en la presidenta no tengo elementos así duros, pero creo que como que se va a esperar un tiempo para que vaya caminando la reforma esta del área de la función pública, que cambia de nombre como la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Entonces, que camine esa transformación,
esa reestructuración y ya en función de eso se verá. Creo yo que el próximo año o el siguiente periodo legislativo, digo igual, no tengo ningún elemento, pero soy de la idea de que no se va a ver. Creo que esa fue una declaración de Ricardo Monreal, que probablemente en diciembre, pero no está eso acordado. Entonces probablemente se vaya al siguiente periodo, que empieza el 1 de febrero, para ver cómo va caminando esa parte, es decir, la función de la transparencia, la garantía del derecho humano a la información, a la protección de datos personales, a todo esto que son pues derechos fundamentales. Primero que se vea que se van a garantizar y después se va a hacer la adecuación, sí, en donde algunos órganos podrán desaparecer, otros se van a fusionar, etcétera. Yo, la verdad, veo muy bien ese camino. La presidenta está en ese tema muy receptiva, pues, ¿no? Porque sabe perfectamente bien lo que significa. Ahora, un gobierno donde hay honestidad, un gobierno que realmente está al servicio de la gente, no tiene por qué afectarle ninguna solicitud de información de ningún actor político, social, de cualquier tipo del país. Sí. ¿Por qué? Si eres un gobierno que estás al servicio de la gente. Entonces yo creo que esta parte sí se tiene que considerar que estamos en otra etapa. Y finalmente decirte en este aspecto, mira, yo tengo una iniciativa en relación a la protección a las personas alertadoras de la corrupción. Yo creo que el segundo piso de la cuarta transformación, como se llama, esta etapa, tiene que incluir que el ciudadano, que la ciudadana pueda denunciar la corrupción, pero que tenga garantías de protección. Porque quien sabe mejor que nadie dónde está la corrupción es la gente de abajo. Porque esta idea del expresidente López Obrador de barrer la corrupción de arriba para abajo, como se barren las escaleras, pues está bien, pero abajo todavía hay corrupción, o en varios escalones de la escalera que están ahí. Entonces, creo que vamos bien en ese tema y debemos de darnos un buen tiempo para una reflexión en torno a los órganos autónomos, particularmente lo que tiene que ver con transparencia. Bueno, además yo creo que, digo, como que de repente parece como las cosas ya muy hechas, ¿no? Pero cuando se dio el diálogo entre la secretaria de Gobernación y los integrantes del INAI, pues yo digo, bueno, esto puede ser sinónimo de algo, ¿no? Sinónimo de ver que se puede revisar, que no tiene el gobierno claro respecto al tema de lo que hace el INAI, escuchar el porqué del gobierno. Por más obvio que sea lo que te estoy diciendo, eso puede ser también un factor, porque la propia presidenta en su momento dijo que este tema, particularmente el INAI, podría discutirse, ¿no? No dijo que no se podría no hacer, sino más bien podría discutirse, ¿no? Sí, claro, es que es lo que se está haciendo. O sea, se está escuchando, reflexionando. Aquí mismo en el Senado vamos a tener en los próximos días algunos encuentros. Bueno. No son foros ni parlamento abierto ni nada de eso, pero hay gente del interior de la República, como se dice, que está pidiéndole al coordinador, bueno, a través mío algunos, al coordinador Adán Augusto, que lo reciba para ver cuál es la perspectiva del tema. Entonces, creo que ese es el tema más delicado, la transparencia. Lo demás, pues mira, con las reformas que está bien en materia energética y todo eso, pues ya COFESE, el IFETEL, etcétera, pues se van a revisar. Se va a revisar. Oye, de aquí, digamos, vas a estar aquí 6 años y yo te preguntaría, como una mujer que ya ha estado aquí, que vive una problemática seria en su estado, con la cual conoces, que conoces desde allá arriba, vas viendo todas estas cosas. ¿Qué asuntos te parece, más allá de los asuntos que traen las reformas, que fueron las reformas del expresidente, las reformas que asumió en su campaña misma, la hoy presidenta? Te pregunto, ¿qué tendrías tú que proponer o decir? ¿Qué asuntos ves que serían propuestas, incluso particulares, a sabiendas de la enorme relevancia que tiene estar donde estás y tener una mayoría que podría eventualmente aprobarlas? Pues mira, hablando como sinaloense también, bueno, soy parte, soy una, vamos a decir, legisladora, pues obviamente del país, pero represento en el Pacto Federal a mi estado de Sinaloa. Creo
que lo que está haciendo la doctora de los programas de vivienda, que luego vamos a hacer una reforma en ese tema, lo del salario, por ejemplo, sí, para gente de salud, de seguridad, de educación, el propio salario mínimo, de que suba por encima de la inflación, el programa para los adultos mayores de salud, todo lo que está haciendo la doctora, tanto en términos de política pública como las reformas que estamos haciendo acá, creo que van en esa línea de mejorar la situación de los más pobres, pero también en mi caso en Sinaloa creo que tenemos que empujar mucho el tema del agua, que es un tema nacional, pero hay que hacer una reforma, hay que tener un plan, la doctora Claudia lo tiene, un plan hídrico nacional, en fin, y por supuesto el tema de la inseguridad. Hay que ver, este es uno de los grandes expedientes que dejó López Obrador y él lo dijo claramente, dijo no se nos va a recordar bien, algo así, lo dijo hace como 2 años, si no logramos atender el tema de la violencia. Y ahí está el tema de la violencia. Entonces, hay que ver ese tema de manera más integral y pensar que no lo vamos a resolver en un solo gobierno y no por un asunto de sacarle la vuelta, sino porque es sumamente complejo. Entonces, en materia de seguridad y el tema del campo, de la agricultura, el sector primario, la agroindustrialización de la zona norte del país, del noroeste, de Sinaloa, me parece que son temas que debemos de impulsar y como dije ahorita, lo que tiene que ver con la protección a los ciudadanos alertadores y alertadoras de la corrupción. Sí, ese es el asunto. Oye, con razón mencionas, incluso cuando se hacen encuestas en el país, cuando se le pregunta a los ciudadanos cuál es el principal problema, en el 100% de los casos, a lo mejor estoy exagerando, pero en un altísimo nivel es la seguridad. Porque por más que la percepción baja, pasa algo y todo cambia. Y yo te diría, es Sinaloa, es Chiapas, es Michoacán, es Guerrero, y hemos tenido como cosas ahí muy fuertes, ¿no? Un presidente municipal en un estado de Morena, Chiapas, en un estado de Morena matan a un sacerdote. Ahí también yo creo que ahí ¿cómo ves? ¿Cómo evaluar a los gobernantes de Morena? Porque pueden ganar, como pasó, ¿no? Pasó que en muchos estados volvió a ganar Morena, pero cuando se da la evaluación de quien gobernó, Morelos, por ejemplo, digo, no es favorable por no decir otra cosa. A ver, ahí ¿qué ves? Siendo militante y habiendo vivido estos 2 senadurías, estando ahí a sabiendas de que si no acaban bien, tarde que temprano se va a acabar el vuelo, ¿no? O sea, López Obrador no es eterno, Claudia Sheinbaum no es eterna, y otros a ver que venga, ¿no? Sí, claro, ahorita vamos empezando, ¿no? Sí. O sea, el rumbo que el país decidió en 2018, pues tenemos 6, 7 años. Uh-huh. Es decir, es un momento muy fuerte, muy intenso de respaldo del pueblo, porque ha habido una política de combate a la impunidad, a la corrupción, de apoyo a la gente de abajo, de transferencias económicas a diferentes sectores, etcétera. Pero el tema de la seguridad sigue siendo el coco, pues, de todos los gobiernos, pero ahora del nuestro. Y yo les digo a veces a la gente que, oye, pues, ¿cómo le hacemos? Tenemos la presidencia municipal de tal municipio, ¿no? Tenemos la gubernatura, tenemos la presidencia de la República, tenemos la mayoría del Congreso local, tenemos la mayoría del Senado, la mayoría de ¿a quién le vamos a echar la culpa? Pues no hay manera. No hay manera. Tenemos que responder. Entonces, por eso es importante ver el tema de la inseguridad desde una visión plenamente integral y de mediano plazo, si no es que de largo plazo. Yo digo que en el caso de Sinaloa, por ejemplo, tenemos que entregarnos una generación completa a resolver este problema, porque lo que se incuba en décadas no lo puedes destruir. O sea, es una lacra, yo le digo a veces así, cuando llega uno a desesperarse por esto, es un cáncer, es algo que tienes que atacar con un alto nivel de precisión. Entonces vamos a trabajar en esto. Tiene que presentar el mes de febrero, creo, el primer día del segundo periodo, según la ley, se tiene que presentar la Estrategia Nacional de Seguridad que va a aprobar este Senado de la República, y ahí tiene que haber líneas de continuidad que tienen que ver con las causas estructurales, pero tiene que haber novedades en la estrategia. Sí. ¿No? Eso es en febrero,
pero en estos meses, De aquí a Sinaloa, Guanajuato, como dices tú, Michoacán, Chiapas, Guerrero, pues antes de febrero ahí se va a empezar a implementar la nueva estrategia. Entonces tenemos que ver resultados en los próximos meses que ayuden por lo menos a que la gente pueda vivir tranquila, pueda realizar sus actividades económicas, educativas, sus actividades deportivas, etcétera, en condiciones de tranquilidad. A eso tenemos que aspirar en los próximos meses y a partir de febrero, pues, a intensificar esa nueva estrategia. A ver, déjame cerrar haciéndote una pregunta a la universitaria, ¿sí? A ver, ¿qué fregado está pasando en la Universidad Autónoma de Sinaloa? ¿Qué supones conociéndola, viviéndola? Porque además te lo planteo como de efecto múltiple, ¿eh? No únicamente local, porque se argumenta que por parte de los universitarios, o una parte de los universitarios, que está de por medio de la autonomía, etcétera, todo esto. ¿Tú qué impresión tienes habiendo cursado la carrera, conociendo la universidad, conociendo quiénes son los actores políticos, quiénes son los maestros, maestras, cómo se siente el termómetro del asunto? ¿Ahí qué piensas? Porque mira, puede decidir muchas cosas de las universidades, perdón. Sí, bueno, yo estudié, fui dirigente estudiantil, estudié la prepa, la universidad y fui maestra. Fíjate, ¿no? O sea, por lo menos, ¿cuántos son? ¿10 años, 15 años? De todo eso, pues, pues son 5 años la carrera. 3 de prepa. 3 de prepa, maestra. 10, 12, 13, 14 años. Bueno. Y es cierto, en Sinaloa hace 15 años se instaló o inició, en ese momento no sabíamos, sino a través de los años, pero se instaló un cacicazgo, como se instaló en otras universidades, a ver, la de Guadalajara, esta de aquí de Hidalgo, ¿no? De Hidalgo con los Sosa. La Sosa Nostra, les decía Granados Chapa, ¿no? Exacto, y acá los Padilla, ¿no? En Guadalajara. En Guadalajara y en Sinaloa, Cuen Ojeda, ¿no? El finado Cuen Ojeda. Entonces... ¿Cercano al gobernador? Bueno, no cercano, pero hubo una alianza electoral en el 2021 con ese partido local, porque él tenía la universidad y de ahí mismo, pues todos los afiliados, el 90% eran del partido local y hacía alianzas con diferentes partidos políticos. Y ahora que Morena llegó al gobierno federal, pues hizo alianza. Yo estuve en contra. Ahí está la historia, ¿no? O sea, lo digo porque ahí está más de 800 notas periodísticas que se generaron en el 2021 cuando yo dije, es un error de Morena hacer alianza con este partido local. Bueno, me vacuné para el futuro, así lo dije en su momento. A ver, yo quiero anticuerpos políticos. Así se lo dije. Inyéctenmelos. Sí, claro, a nuestro candidato, que era el doctor Rubén Rocha, hoy nuestro gobernador. Yo se lo dije, no estoy de acuerdo y quiero tener anticuerpos. Estaba llegando la vacuna del COVID en esos días. Y todo el mundo quería tener anticuerpos biológicos, yo los quise tener políticos. Entonces, ahora, bueno, pues tenemos un problema grave, ¿no? Sí, porque esta persona, pues fue asesinada en el contexto por lo menos es la Fiscalía General de la República que está diciendo eso. Por un lado eso, y por otro lado la universidad, pues tiene que recobrar sus funciones sustantivas. Pero vuelvo con el tema del diálogo, Yo creo que en los peores momentos de la política siempre debe de haber diálogo. Yo creo que en el tema de la universidad tiene que haber un diálogo del Congreso del Estado. No digo que no ha habido, sí ha habido mucho, pero no hay que perder la esperanza del diálogo con el gobierno federal, una mesa nacional, con el gobierno del Estado, el Congreso del Estado y las autoridades universitarias, para buscar que este problema no afecte a quienes están fincando su vida, su esperanza en estudiar una carrera profesional en la UAS, a los maestros que dan clases, etc. A la autonomía. La autonomía, pero también bajo la autonomía, bajo esa cobija de la autonomía, pues la verdad es que ahí es donde también se escondió un cacicazgo que le hizo mucho daño a la universidad, a la academia, a la educación y a Sinaloa, ¿no? Entonces, creo que es importante que haya diálogo. Me parece que es el momento, no se puede prolongar más. Y más, ¿no? Le puede ayudar mucho a la dinámica del propio Estado, ¿no? Sí, por lo mismo, porque son muchos frentes. Sí. Oye, a ver, le pregunto a la política que levanta la mano, que eso no es tan fácil,
de levantar la mano de yo quiero, luego mucho. ¿Está en tu radar ser candidata a gobernadora? ¿O no te lo planteas? O sea, entiendo que son 5 años todavía, estás aquí, bueno, menos, por lo que pueda pasar en Sinaloa respecto a la finalización de un sexenio. Pues Sinaloa es uno de los 17 estados en donde va a haber elecciones el 2027, Sí. ¿no? Estamos prácticamente a 2, 3 años. No, y hay que echarse para adelante Sí. si uno quiere, ¿no? Pues yo sí estoy en esa idea porque lo estuve un poco en el 2021, ¿no? Participé en la encuesta y en los mecanismos de la convocatoria de Morena. Pues en su momento, probablemente lo vaya a hacer. O sea, no puedo decir, sí, guay, como dicen algunos políticos, voy a estar en la boleta electoral. No, yo creo que no es un día de campo. Gobernar, por supuesto, es una alta responsabilidad y tiene que verse con mucha seriedad. Sí estoy en la idea para responder a tu pregunta, pero pues tenemos que primero tener el proyecto y no decir, mira, ya me eligieron, ahora sí, ¿cómo integro el gabinete? Oye, ¿qué proyectos? No. Tienes que construir desde antes qué vas a hacer en esos 6 años. Y la gente tiene que confiar plenamente en ti. Y eso pues está por verse en las propias encuestas que se van a realizar en los próximos años. Senador Imelda Castro, muchas gracias por tu tiempo. No, hombre, gracias. Ahora sí que aquí en tu oficina, ¿no? Sí, muchas gracias. Ándale, muchas gracias. Muchas gracias a usted que nos acompañó y gracias en nombre de todas y todos aquí en la mesa de diálogo. Nos vemos la próxima semana. Les saluda Javier Solórzano. Pásela bien. Adiós. El Canal del Congreso presentó